reconocer que hay un solo Dios y que este es el Dios viviente. La siguiente pregunta nos dice que tiene vida, ¿tiene Él vida en sí mismo? ¿Tiene Dios vida en sí mismo? Sí, Él tiene vida en sí mismo. Y nos apunta al pasaje de Juan capítulo 5, versículo 26, donde nos dice, el Padre tiene vida en sí mismo. Y es muy importante afirmar que Dios tiene vida en sí mismo, porque Dios es muy diferente de nosotros. ¿Qué quiere decir que tiene vida en sí mismo? Bueno, que Él no depende absolutamente de nada, de ninguna otra cosa para estar vivo, para existir. Nosotros, a diferencia de Dios, necesitamos de muchas otras cosas para poder vivir. Necesitamos aire para poder respirar. Necesitamos alimento para sostener nuestra existencia. Necesitamos higiene, aseo. eh, Necesitamos tantas cosas para poder sostener nuestra vida. Y ni siquiera aún así podemos sostenerla porque eh, necesitamos y dependemos de Dios para que sostenga nuestra vida y así poder continuar viviendo. Por eso es muy importante esta afirmación, esta pregunta. ¿Tiene Él vida en sí mismo? Sí, sí, Dios tiene vida en sí mismo. Y esto nos lleva de la mano a la siguiente. ¿Da Él vida a los demás? Sí, Dios da vida a los demás. Primera de Timoteo 6:13 nos dice que Él da vida a todas las cosas. Él es quien sustenta todas las cosas. Bueno, Él es el que da vida a la humanidad, a los seres vivos que existen en la tierra que Él creó, en el universo que Él dispuso. Él es el que da vida a todas las cosas. Él da vida a los demás. ¿Por qué también es importante afirmar esto, verdad? Porque de Él es que ha provenido toda vida. Nadie que está vivo, ninguno de nosotros podría estar vivo si Dios no le da vida. Y sabemos que también es quien llama cuando Él requiere que seamos presentados delante de su presencia. Él es quien sostiene y da vida a todas las cosas. Por esta razón deberían los hombres vivos buscar al Dios vivo. Nosotros que estamos vivos, nosotros que estamos despiertos, como lo llama muchas veces la Escritura, deberíamos buscar al Dios vivo. Definitivamente, sí. El pasaje que tenemos es Isaías 8:19, donde nos dice que no debe un pueblo consultar a su Dios. ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? ¿Verdad? Y esto está en este pasaje, Isaías rechazando una práctica que es común o era común en aquel tiempo, el hecho de consultar o de llamar a los muertos, ¿verdad? Y no que hoy en día no se practique también, pero no debemos nosotros ser partícipes de este tipo de consultas paganas a los muertos. Debemos orar y llamar y clamar al Dios vivo, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Esa es la práctica en la cual sí debemos encomendarnos. Es Dios el verdadero Dios. Sí. Juan 5, 1 Juan 5:20 nos dice, este es el verdadero Dios. Muy importante afirmar que Dios es el verdadero Dios, porque escuchamos que hay muchos que proclaman, bueno, yo conozco al Dios verdadero, pero no lo proclaman según las escrituras, no lo proclaman según la palabra que Él ha revelado. O dicen, no, yo tengo una escritura que es mía y que con esa escritura que yo tengo, yo puedo afirmar que el Dios de mi escritura es verdadero. Si bien esa es una afirmación de verdad, no es posible que haya dos dioses verdaderos. No es posible. Para entrar o adentrarnos en eso, deberíamos estudiar un poco más y ir acerca de las demás preguntas que tenemos a continuación.
Es Él el único verdadero Dios. El Señor, en su oración al Padre, el Señor Jesucristo, en Juan capítulo 17, versículo 3, proclama y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El Señor Jesucristo, en medio de su ministerio terrenal, proclama a Dios como el único Dios verdadero. Bueno, hay quienes afirman o aseguran que ellos conocen al Dios verdadero aparte de la revelación que tenemos en Jesucristo. Pero no es posible verlo de esa manera, porque nuestro Señor está afirmando aquí que el único Dios verdadero es el Dios nuestro. Y son dioses falsos todos los demás dioses. Jeremías capítulo 10, versículo 15, dice que son vanidad. Vanidad son obra ridícula. Jeremías se encuentra oponiéndose a las prácticas paganas de adoración de ídolos, de adoración de todas aquellas obras que son hechas por manos de hombres. Hablando de que son obras ridículas. En otro pasaje vemos como el mismo profeta nos habla de que el hombre corta el árbol, lo divide en la mitad la usa para hacer su comida, para crear un fuego y poner las ollas en él. Con la otra mitad talla un ídolo con sus manos, lo pone en un lugar alto y se inclina ante él. Esa es una práctica ridícula, porque es la obra de sus manos la que está adorando al fin y al cabo. En cambio, nosotros debemos adorar al Dios vivo y verdadero, aquel que de alguna manera está fuera de la creación, pero también se hace presente en medio de la creación, dándose a conocer principalmente en su Hijo Jesucristo y a través de la palabra que nos ha dejado. Es importante ver que son obras ridículas. Este es el Dios al que servimos. ¿Es este Dios al que servimos el único Dios vivo y verdadero? Respuesta que tenemos es sí. El Señor es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Nuevamente, continuando con esas afirmaciones que venimos viendo por parte de Jeremías, una vez más, vuelve a venir sobre lo mismo. El Señor es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Luego tenemos la afirmación o la pregunta de: ¿es Él solo uno? ¿Es Dios solamente un Dios? Sí. Tenemos esta afirmación de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que nos dice: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Hoy en día, muchas religiones afirman que hay una multitud de dioses, incluso algunas que dicen ser cristianas, que dicen aferrarse a la doctrina cristiana, dicen que hay muchos dioses. La verdad es que hay un solo Dios, el único Dios vivo y verdadero, el creador de todas las cosas. Él es quien hizo todas las cosas y por su mano es que subsistimos. Él es el único Dios verdadero. ¿Asume Dios esta prerrogativa para sí mismo? ¿Dice Dios esto de sí mismo? Sí. Él dice en Isaías capítulo 44, versículo 8 que ¿hay otro Dios fuera de mí? ¿O hay otra roca? No conozco ninguna. De esta manera Dios, ¿verdad?, afirmando su omnisciencia, dice que hace la pregunta es retórica. Le dice: ¿hay otro Dios fuera de mí o otra roca? ¿Alguien más en quien mi pueblo se pueda apoyar? No conozco ninguna, dice. Y apela a su omnisciencia. El Señor Dios dice: yo que todo lo conozco, no conozco que haya otro Dios. ¿Verdad? Esa es la afirmación que vemos ahí.
Y su pueblo siempre se lo ha atribuido, el pueblo de Dios siempre ha atribuido que Él es el único Dios. Primera Corintios, el apóstol Pablo afirma en el capítulo 8 y versículo 6, para nosotros hay un solo Dios. Esta es la confesión que el pueblo de Dios ha afirmado podemos verlo que desde el principio, podemos verlo que desde que el Señor sacó a Israel de la tierra de Egipto en medio de su esclavitud, la afirmación ha sido constante. Solo hay un Dios vivo y verdadero. Claro, muchos afirman que hay más dioses, pero la verdad es que no pueden ser dioses. Continuamos las preguntas y vamos a ver cómo llegamos ahí. Por ejemplo, la siguiente. Pero no destruyen la unidad de la divinidad aquellos que afirman la deidad de Cristo. No. Algunos rechazan el hecho de que Cristo es Dios, por decir que Dios no puede ser, si es uno, no puede ser dos, pero vamos a ir ahí. Dice Juan capítulo 10, versículo 30, porque él dice, yo y el Padre somos uno. ¿Cómo es que Jesús afirma que Él es uno y que el Padre también, que ellos dos son uno? Bueno, esta afirmación ha sido una de las más complejas y las más difíciles de explicar a lo largo de la historia, porque muchos cometen el error de no comprender esta categoría, esta categorización que se hace aquí. Dios es uno en esencia y tres en subsistencias. ¿Qué significa esto? Dios es un solo ser, un solo Dios, pero tres personas. Y no son la misma categoría. Es importante comprender esto. Bueno, nuevamente vuelvo a ir al asunto, ¿verdad? ¿Cómo afirmamos que la Trinidad, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios? Bueno, son un solo Dios de la forma en que cada uno de nosotros es un ser, pero también es una persona. Y no podemos decir que Esrom, la persona, es lo mismo que el cuerpo o el ser. Son categorías distintas. Por ejemplo, yo en mi categoría de ser soy un ser humano. Soy un ser humano. Pero en mi categoría de persona soy Esrom. Esas son cosas que podemos de alguna manera crear una distinción y entenderlas o analizarlas de manera distinta, pero en la deidad, en la divinidad, tenemos que Dios es un solo ser y es tres personas. Son categorías diferentes, pero se llaman uno solo al llamarse Dios y se llaman tres al llamarse el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son categorías distintas, no podemos confundirlas. Son muchos a los que se le llama dioses. Sí, hay muchos dioses y muchos señores. 1 Corintios 8:5. Cabe recalcar que en este pasaje tenemos el llamarle muchos dioses con una D minúscula. De hecho, el Señor Jesús también afirma en un pasaje tomado de los Salmos, donde Él confronta a los fariseos porque le dicen que Él estaba blasfemando, afirmando que Él es Dios. Pero en ese pasaje de los Salmos se afirma que dioses sois. Hay muchos a los que se les llama dioses. Sí, hay muchos a los que se les llama. Y quiero aclarar, se les llama dioses. Pero esto va de la mano con lo que tenemos a continuación. ¿Pero son dioses por naturaleza? Tenemos la respuesta, no. Cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Pablo les recuerda a los Gálatas que ellos, antes de venir al conocimiento de Dios, al conocimiento del Dios verdadero,
eran siervos o adoraban a aquellos que no son dioses por naturaleza. Aquellos mismos que Jeremías afirma son obra de manos de artífice. No son el Dios que ha hecho todas las cosas, sino más bien la obra de las manos que hombres mismos han creado. Entonces, ¿se les debe dar esa reputación? No, no se les debe dar la reputación de dioses. No deberíamos caer en la trampa de llamarles dioses. 1 Corintios 8, capítulo 4 nos dice, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo. Este pasaje nos recuerda que estos dioses no son más que ídolos, no son más que cosas o hechura de manos de hombres. Entonces, no podemos darles la reputación de dioses. Son aquellos que los adoran culpables del mayor grado de absurdidad. Sí. Salmo 115, versículo 8 nos dice que se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Ciertamente es vano el tomar un trozo de material, sea cual sea, ya sea piedra, madera, yeso, lo que sea, hacer una imagen con nuestras manos y luego arrodillarnos delante de esa imagen y decir, tú eres nuestro Dios. Eso es ciertamente algo absurdo. Por eso es importante reconocer que el Dios vivo y verdadero se ha revelado, pero nos recuerda una y otra vez que no le hemos visto. No le hemos visto. Él se hizo presente en el Hijo, en la encarnación, y ciertamente se ha aparecido de multitud de formas, pero ninguno ha visto a Dios en su esencia. Nadie le ha visto, jamás. Por tanto, hacemos bien nosotros al no imitar a los demás y adorar a estos ídolos. Sí. Recuerda 1 Juan capítulo 5 versículo 21. Hijos, guardaos de los ídolos. Es importante guardar nuestro corazón de los ídolos. Porque tal vez hoy en día tenemos una categoría de personas que proclama no ser religiosas, ser ateas y dicen, no, yo no creo en Dios, yo no adoro a Dios, a ningún Dios. Bueno, la diferencia es que nosotros podemos decir de ellos que en realidad son muy religiosos. Estas personas que afirman no creer en Dios en lo absoluto, normalmente tienen prácticas religiosas y ponen en lugar de algún Dios, como lo conocemos, algún ídolo, ponen otro. En realidad ponen otro ídolo en ese lugar y lo adoran. Muchos tienen a la televisión por ídolo, aunque tal vez ya en un menor grado. Otros adoran el cuerpo propio en la exaltación de verse frente al espejo y crecer en la vanidad, tanto hombres como mujeres en diferente grado. Se presentan delante del espejo y rinden un culto al cuerpo. Otros adoran el tipo de relacionamiento que tienen de alguna manera. Otros adoran tantas sin número de cosas, pero cada una de ellas vemos en la palabra que se nos afirma son ídolos. Son obra vana y es ridículo adorar estas cosas. Hacemos bien al no imitarlos. Vamos a continuar en la pregunta número 9. Vamos a avanzar en la medida de lo posible. Pregunta número 9 y repitámosla todos juntos nuevamente. ¿Cuántas personas hay en la divinidad?
La respuesta que tenemos es, hay tres personas en la divinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son un solo Dios, el mismo en esencia, igual en poder y gloria. Esta es una afirmación ortodoxa del cristianismo. Creemos que hay tres personas, como recalcaba anteriormente o lo decía anteriormente: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son un solo Dios. ¿Hay una pluralidad en la divinidad? Sí. Vemos este pasaje de Génesis 1:26, donde tenemos la afirmación, porque Dios dijo, hagamos al hombre. Génesis 1, versículo 26. Desde el puro principio de nuestras Biblias, de la revelación que Dios dio al hombre, tenemos la afirmación que Dios se ha revelado, si no abiertamente, de alguna manera se ha revelado y nos ha dicho, nos ha dado a conocer que Él es, que hay una pluralidad en la divinidad, que hay tres personas y un solo Dios. Esta pluralidad en la divinidad la tenemos desde el puro principio de nuestras Biblias, porque hay quienes afirman que no, que esto de que solo hay, esto de que son tres, es solamente a partir del Nuevo Testamento, pero ciertamente podemos afirmar o afianzar nuestro caso que en toda la revelación del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, Dios se ha revelado como tres personas o como pluralidad en la divinidad. ¿Consiste la divinidad en tres personas? Sí. Tenemos la afirmación de 1 Juan 5:7. Tuvimos hace unas semanas la predicación del pastor Riddle, que nos vino a este pasaje particular. Nos recordó el asunto, ¿verdad?, de que estos tres son revelados y dan testimonio en el cielo. 1 Juan 5:7. ¿Es el Padre una persona distinta del Hijo y del Espíritu? Sí. Dice Juan 10:29, mi Padre que me las dio es mayor que todos. ¿Es el Hijo una persona distinta del Padre y del Espíritu? Sí. Dice el Señor, es decir, el Padre, a mi Señor, siéntate a mi diestra, en el Salmo 110:1. El Señor Jesús toma este salmo para poner en jaque mate de alguna manera a los fariseos. Fariseos nuevamente se encontraban molestando al Señor Jesús y el Señor les dice, ¿por qué si David está llamando al Hijo, por qué le llama Señor? ¿Verdad? ¿Por qué David llama Señor a su hijo? Si está hablando de un hijo, más bien debería el hijo llamar a David Señor, porque ciertamente David de alguna manera estaba profetizando acerca de un hijo, uno que vendría a su linaje, pero era mayor que él. Estaba profetizando acerca de Jesús. Entonces dice el Señor a mi Señor, o sea, dice el Padre al Hijo, siéntate a mi diestra. El Padre llama al Hijo, una vez que ha completado su obra de redención, lo llama a sentarse a la diestra. Tenemos esta serie de afirmaciones en la palabra donde vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en diferentes momentos. Y también los tenemos en un momento particular, donde está Jesús siendo bautizado, el Espíritu Santo desciende como paloma, ¿verdad? En forma corpórea como paloma, y el Padre y la voz del Padre se escucha desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. ¿Y es el Espíritu una persona distinta tanto del Padre como del Hijo? Sí. En Juan capítulo 14, versículo 26 tenemos que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas.
El Señor Jesús afirma que cuando Él ascienda, Él sea recibido en la gloria, sentado a la diestra del Padre, entonces nos enviaría al Espíritu Santo, el cual está en medio de nosotros hoy en día. Él envió al Espíritu y el Espíritu Santo habita en medio de nosotros, en medio del pueblo de Dios. Y es importante entender esa separación. Es claro que en la palabra hay una separación de las personas en la Trinidad, pero también la afirmación de que Él es solo uno. Sí, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu y el Espíritu no es el Padre. Ellos no son el mismo, pero sí son un solo Dios. Son estos el mismo en esencia, afecto y operación. 1 Juan 5:7, un pasaje que hemos estado visitando varias veces, nos dice: estos tres son uno. Ellos tres son uno. La siguiente pregunta es una pregunta que muchos hacen. Entonces, ¿puede decirse con propiedad que hay tres dioses? No. Afirmamos que no hay tres dioses. Zacarías 14:9 nos dice: el Señor será uno y uno su nombre. Esta es una de las tareas que como creyentes podemos darnos, podemos afirmar, podemos con consuelo afirmar que Él es uno solo en voluntad, pero también es tres personas. Cada uno en su obra particular. Se le llama Dios al Hijo. Sí. Dice Romanos capítulo 9, versículo 5, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. En este pasaje se está afirmando de Jesús esto, que Jesús, el Hijo, está sobre todas las cosas y es Dios bendito por los siglos o para siempre, dice otra versión. ¿Se le llama Dios al Espíritu? Sí. ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En este pasaje se encuentra confrontando a Ananías y Zafira por su mentira al Espíritu Santo. Ananías y Zafira vendieron una propiedad, tomaron de esa propiedad cierta cantidad de dinero y afirmaron que estaban dando todo a la iglesia de Dios. Son confrontados y en ese momento ellos mueren por ese pecado, por intentar, dice, mentir al Espíritu Santo. Y entonces vemos como en Hechos capítulo 5 se nos afirma que no mintieron a los hombres, mintieron al Espíritu Santo, por eso mintieron a Dios. El Espíritu Santo, en la palabra se nos afirma como Dios. ¿Se le llama Jehová al Hijo? Pues sí, en Jeremías capítulo 23, versículo 6, tenemos esta afirmación, donde se nos dice: en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. El profeta Jeremías está anunciando del Salvador, está anunciando la venida de el Salvador, de Jesucristo. Y en ese anuncio de un Salvador, el Señor Jesús, Jeremías afirma que Él será llamado Jehová. Entonces, ¿se le llama Jehová al Hijo? Afirmamos eso y decimos sí, al Hijo se le llama Jehová. ¿Se le llama Jehová al Espíritu? Bueno, esta es una categoría difícil, pero sí se le llama Jehová al Espíritu. Particularmente en el hecho de Éxodo capítulo 17, versículo 7. 17:7 se nos dice que tentaron al Señor.
Dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y lo comparamos con otro pasaje que está en Isaías capítulo 63, versículo 6. Y vamos a entender un poco por qué se nos hace esta comparación. Jeremías capítulo 63, versículo 10 dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él peleó contra ellos. En este pasaje, el profeta Isaías recuerda al pueblo de Israel y cómo una y otra vez se opusieron a Jehová. Pero en este pasaje de Jeremías, este pasaje de Isaías, Isaías le llama que contristaron al Espíritu Santo, llamando así Jehová al Espíritu Santo. ¿Se le da este nombre a alguien aparte de Dios? No, a nadie más se le da este nombre aparte de Dios. Dice Salmo 83, 18, para que sepan que solo tú te llamas el Señor, eres el Altísimo sobre toda la tierra. Particularmente en estas versiones que estamos leyendo, en esta versión que estamos leyendo aquí, se cambia la palabra de Jehová por Señor, con mayúscula. Pero estamos afirmando lo mismo. Estamos afirmando que solo Él se le llama Señor de esa manera en la Biblia. Y así entonces se le llama Jehová. Solo a Dios se le llama Jehová. ¿Es el Hijo eterno como el Padre es eterno? De hecho, sí, Jesús hace esa afirmación en Juan capítulo 8, versículo 58, donde dice, antes que Abraham naciera, yo soy. El Señor Jesús afirma de sí mismo, antes de que Abraham naciera, cerca de casi unos 2200 años antes de su venida, Él proclama que Él ya era. Él ya existía desde entonces. Jesús afirma de sí mismo eternidad. ¿Es eterno el Espíritu? Sí. Al Espíritu Santo se le llama el Espíritu Eterno en Hebreos 9:14. El Espíritu Eterno. Entonces vemos como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se proclaman o se llaman eternos, existentes desde siempre y hasta siempre. Nuevamente, Él es el Hijo omnipresente. En Mateo capítulo 18, versículo 20, el Señor Jesús nos recuerda uno de los pasajes que trae más consuelo a la iglesia de Dios. Y dice Mateo capítulo 18, versículo 20, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Uno de los consuelos más grandes que podemos tener como iglesia, como pueblo de Dios hoy en día, al reunirnos como el pueblo de Dios, es entender y conocer que el Señor Jesús está en medio de nosotros. El Señor Jesús hoy en esta mañana, a pesar de haber ascendido al cielo en su cuerpo terrenal, en su espíritu, está presente en medio de su pueblo. ¿Es el Espíritu también omnipresente? El Salmo 139, versículo 7 nos dice, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? El salmista se encuentra afirmando de que no puede escapar de la presencia de Dios. De hecho, afirma que si fuese al Seol, al abismo, ahí estaría la presencia del Espíritu. Y si fuese a los cielos, a las nubes, también allí está. No puede escaparse de la presencia del Espíritu. Por eso afirmamos también que el Espíritu Santo es omnipresente. ¿Es Jesús el Hijo omnisciente? Sí. Juan
capítulo 21, versículo 17, Pedro le responde al Señor Jesús, después de que le ha preguntado 3 veces que sí le ama, el Señor Jesús le dice, sí, perdón, Pedro le afirma del Señor Jesús, sí, tú lo sabes todo. Pedro se encuentra afirmando la omnisciencia del Señor Jesús. ¿Es el Espíritu también omnisciente? 1 Corintios 2:10 nos afirma que así es. El Espíritu todo lo escudriña. De hecho, en ese pasaje vemos que los hombres no podemos investigar las cosas de Dios que Dios no ha revelado. Aquellas que Dios no ha dado a conocer, nosotros no podemos saberlas. No hay forma de que las sepamos. Pero en forma de consolación para el pueblo de Dios, el Espíritu de Dios que nos acompaña y que está en medio de nosotros, nos dice que Él todo lo escudriña, incluso lo profundo de Dios, para darlo a conocer a nosotros. ¿Se le atribuye al Hijo la obra de la creación? Sí, definitivamente. En Juan 1, capítulo 3, se nos dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, por medio de Jesús. Todas las cosas fueron hechas por medio de Jesús. ¿También se le atribuye al Espíritu la obra de la creación? Definitivamente. Job capítulo 33, versículo 4 nos dice que el Espíritu de Dios me ha hecho. Job está afirmando que la obra creativa de Dios también se encuentra presente en el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios también es Dios creador. Y es la creación plena, una obra peculiar de Dios. Sí, Hebreos 3:4 nos dice que Él que hace todas las cosas es Dios. Afirmábamos anteriormente que Él no depende de nada. Él no depende si hay aire, Él no depende si hay alimento, Él no depende de ninguna otra cosa fuera de sí mismo para su existencia. A diferencia de nosotros que sí necesitamos todas las cosas, pero Él es quien ha hecho todas las cosas. Muchas veces en la jactancia de los hombres afirmamos nuestra creatividad al hacer edificaciones o al hacer obras grandes en medio del mundo que nos rodea. Pero sería bueno que pensáramos y meditáramos en cuántas de esas obras grandes los hombres podrían hacer si no le pidieran prestado a Dios su creación. Le pedimos prestado la arena, la piedra, el cemento, todas estas cosas, el agua, todas estas cosas las pedimos de Dios, las tomamos porque son de Él. Él ciertamente nos ha puesto en esta tierra para administrarlas, pero son suyas. Si fuéramos dejados en medio de la nada, sin nada a nuestro alrededor, no podríamos hacer nada, ni siquiera vivir. En esta mañana creo que quedaremos hasta aquí y vamos a repetir nada más antes de terminar las 2 preguntas. Dice la pregunta 8, hay más, vamos a repetirla. ¿Hay más de un solo Dios? No hay más que uno solo, el Dios vivo y verdadero. Y ahora la 9. Dice, ¿cuántas personas hay en la divinidad? Hay 3 personas en la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son un solo Dios, el mismo en esencia, igual en poder y gloria. Amén. Así quedamos